¿Qué tal, mis queridos jóvenes? Me da mucho gusto saludarles. Bueno, por las circunstancias, pues voy a tratar de dar ciertos ejemplos y pues explicar ciertas cosas a través de este medio. Ahora, ustedes ya saben, a mí me gusta dar un contexto histórico de cómo se desarrollan las cosas. Ahora bien, el cálculo integral proviene de los años 200 antes de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Los principios y las técnicas ya se trabajan desde esa época. Y no solo eso, estamos hablando aquí de Arquímedes, de los griegos, pero también en China y en Japón se daban avances simultáneamente y sin que ellos se conocieran. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia? Bueno, que desde la geometría hasta el álgebra, nosotros vemos un carácter finito, un número finito de operaciones, un número finito de análisis. ¿Por qué pasa? Cuando empezamos con el cálculo, empezamos con el análisis infinitesimal. ¿Qué quiere decir? Cosas que tienden al infinito, a ser muy grandes o a ser muy pequeñas. Entonces, curiosamente, bueno, y dato cultural, el cálculo integral se inventó antes que el diferencial. Y es muy bonito porque ahorita vamos a ver con el teorema fundamental del cálculo. Ahora, ¿quiénes fueron los grandes aclaradores? Lo digo ¿por qué? Porque en alguna de sus tareas ustedes pusieron que era Leibniz o que era Newton el que creó el cálculo integral. Cuando la respuesta más ortodoxa, bueno, para mí, la más correcta es que es el conjunto de trabajos de científicos a lo largo de los años. Ahora bien, ¿por qué grandes aclaradores? Porque tanto Newton como Leibniz hicieron del cálculo un método matemático sistemático. Ya no solo tratamos de comprender desde la geometría y el álgebra, sino que se hace un método independiente a estos. Por eso, cuando en el semestre pasado yo les comentaba que primero empezamos con aritmética, luego con álgebra y luego había una herramienta más poderosa que era el cálculo. Entonces, ¿qué debemos a Isaac Newton? Bueno, pues el método de fluxiones, que para su suerte de ustedes y de la mía, no vamos a ver en este curso. Ahora, Leibniz tiene algo muy interesante. Gracias a él tenemos las notaciones que usamos en la modernidad. Aquí está la notación de derivada y aquí está la notación de integral. Obviamente, ellos lo que hicieron fue darle esqueleto, darle cuerpo, forma a lo que era el cálculo. Obviamente sus trabajos fueron completados a través de los años y por eso hoy en día llevamos cálculo integral y diferencial. Como ese meme que decía, en vez de disfrutar la vida y tener sexo, bueno, ahora inventó los cálculos para joder a los estudiantes. Pero bueno, eso no tiene importancia. Ahora bien, algo muy bonito y bueno, no pueden sentir lo que yo siento viéndome de una pantalla, pero yo siento mucha emoción. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental del cálculo lo que hace es relacionar el cálculo diferencial que vimos con lo que vamos a ver que es el cálculo integral. Entonces, imagínense, o sea, el cálculo diferencial, cálculo de tangentes, máximos y mínimos, ¿qué tiene que ver con el cálculo de volúmenes, de áreas, que es un fuerte del álgebra integral, del cálculo integral? Pues es muy sencillo, ¿por qué? Porque gracias a este teorema se demuestra que la integral es la operación inversa de la diferencial. Imagínense que tenemos una vaquita. Bueno, imaginen, ¿verdad? Ya saben que no sé dibujar muy bien. Entonces, esta vaquita, si la derivas, me va a dar, pues a lo mejor, un envase de leche. Eso es la derivada. Por eso se llaman derivados de la vaca, derivados del petróleo. Bueno, ahora, si tú quisieras integrar la leche, te va a devolver al valor original que era la vaquita. Ahora, ¿cómo se lee el teorema fundamental del cálculo? Y lo van a entender más con la siguiente parte del video. Aquí dice que una función, aquí acoto, cuando tenemos una letra mayúscula es porque es la función original. Y si tenemos una f minúscula es porque es la función derivada. Entonces, dice que si construimos una nueva función que sea igual a la integral de
a hasta x de una función cualquiera evaluada en una determinada variable, bueno, esto lo voy a explicar más en la siguiente parte del video, pero ¿qué quiere decir esto a grandes rasgos? Si tú, esta función que construyes con la integral, si esto la derivas, te va a dar esta función. Cuando la derives te va a dar esta función, que sería esta misma función de aquí adentro. Entonces, eso es muy padre. ¿Por qué? Porque aquí se comprueba que la integral es la inversa, la operación inversa de la derivada. Ahora, la segunda parte dice que si tú evalúas esta función que construiste, tú la evalúas en los límites inferior y superior. Entonces, si tú los evalúas y los restas, te va a dar precisamente el área de la función. Entonces, y de hecho así se representa. Nada más que esto no me quiero meter tanto porque esto lo vamos a ver más en las las integrales definidas. Entonces, a grandes rasgos, uno, la derivada y la integral están relacionadas. ¿Qué pasa? La integral es la que te devuelve la función original de una función que nos dan que ya está derivada. Y si tú restas esta función evaluada en los límites superior e inferior en un intervalo, te va a dar el área debajo de la curva o debajo de la función.